una vez más Virtual Story trabajando y estando con los actores de la educación. En el día de hoy estamos con una amiga de la casa, con Mónica, a quien le damos la bienvenida. Hola Guillermo, ¿cómo están? Hola Virtual Stories. Bueno, mi nombre es Mónica Márquez, soy directora general de la Escuela Argentina del Oeste y el Jardín de Infantes El Gato con Botas, que componen la misma institución, situada en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Y bueno, mi tarea fundamental es trabajar sobre el lineamiento pedagógico de la institución para que haya una cohesión y una coherencia en el trabajo desde los 2 años hasta los 17 y 18 cuando los chicos egresan, ¿no? La escuela tiene los 3 niveles y bueno, este trabajo mancomunado es muy importante para tener una misma visión educativa y en definitiva esa es mi función, trabajar el proyecto pedagógico diariamente con los equipos directivos de cada uno de los niveles. Bien, lindo año para trabajar en esa área, ¿no? Queremos que nos cuentes cómo han desarrollado en este particular 2020 la tarea pedagógica en virtud, bueno, de lo que todos sabemos, ¿no? La cuarentena, la pandemia y demás. Bueno, la realidad es que a partir del 16 de marzo, que fue cuando empezamos primero los docentes, las escuelas, este, quedamos en casa a partir del 16 de marzo, unos días antes, unas semanas antes que el resto de la población. En un primer momento se pensaba que iba a ser por 15 días, porque esto era lo primero que habían dicho. Bueno, después los acontecimientos se desarrollaron de otra manera. Pero bueno, desde el primer momento nos pusimos esta situación en los hombros y entendimos que varias cosas habían cambiado, ¿no? Como primero cambió la gestión de todos nosotros, la gestión de los directivos, de los equipos directivos, cambió la metodología de enseñanza, o sea, teníamos que adaptarnos a una realidad absolutamente diferente. Cambió la forma de aprender de nuestros alumnos y fundamentalmente cambió el lugar físico de la escuela. O sea, la escuela dejó de estar entre sus muros conocidos y pasó a formar parte de la casa. La escuela se metió en las casas, ¿no? Entonces comenzó una etapa de lo que podemos llamar una institucionalidad sin muros, o sea, sin escuela. Y ahí en realidad pudimos entender que una institución no son sus muros, la institución son las personas que lo conformamos y que eh, maleamos un proyecto educativo en el cual creemos, ¿no? Desde el primer momento empezamos a trabajar, teníamos la ventaja de que estábamos acostumbrados a cierto trabajo virtual porque nosotros tenemos una plataforma, entonces eso ayudó un montón como para poder empezar de una manera diferente. Por supuesto, al principio, como era por 15 días, fuimos evaluando algunas cuestiones, empezamos a comunicarnos vía email, a través de la plataforma, enviando tareas, nos filmábamos y con los canales de YouTube se subían determinadas indicaciones y comunicaciones, pero a partir de la segunda semana nos dimos cuenta que lo que faltaba era lo que hace la educación, que es el contacto de alguna manera que los docentes tienen que tener sí o sí con sus alumnos. Y fue así que empezamos con las clases de Zoom, las famosas clases de Zoom que tiene todo el mundo, desde la sala de 2 años hasta el último año del secundario. O sea, gran desafío sobre todo la educación inicial, ¿no? Sobre todo porque la educación inicial, igual que los primeros grados de la primaria, necesita mucho del contacto físico, del abrazo, del estar, del permanecer, y bueno, y estábamos mediados a través de una pantalla. Pero la verdad es que nada nos amilanó, nada nos achicó, sino que siempre fuimos por más, ¿no? Actualmente tenemos una clase de Zoom por día, digamos, todos los días los chicos tienen clase de Zoom, mejor dicho, no una clase de Zoom por día, y como somos una escuela bilingüe, tienen sus clases de inglés también, además de las clases con la maestra, con los docentes especiales.
Nos comunicamos también y se envían a través de los mails y de la plataforma determinadas tareas, hay una comunicación permanente que se da. Pero bueno, supimos que teníamos que organizar nuestro trabajo de manera, digamos, para la virtualidad y para la distancia y sobre todo repensar lo que eran las expectativas y los contenidos que íbamos a dar, porque había que repensar toda la escuela, o sea, no es simplemente hacer una clase de Zoom, hay que reorganizar, hay que encontrar una nueva forma de comunicar y una nueva forma de estar junto con nuestros alumnos, ¿no? Y Una nueva, entendiendo, sí, no, una nueva forma de enseñar, una nueva forma de aprender. absolutamente, sí, sí. El rol de la escuela, digamos, cambió, eh, no dejando de entender que nuestra función es la de enseñar, ¿no es cierto? Pero bueno, había que hacerlo de otra manera y bueno, y comenzamos ese camino, o sea, de mucho trabajo en equipo, o sea, nuestro recurso humano es nuestra mayor fortaleza, ¿no? Los docentes todos, los equipos directivos son maravillosos, evaluamos permanentemente porque en ese evaluar está el motor del cambio y de las necesidades. Tratamos de escuchar, de estar muy abiertos a las familias, a los docentes, ¿no? Porque es una construcción en conjunto, todos estamos aprendiendo de esto, es algo totalmente nuevo, ¿no? Es una forma absolutamente nueva de llegar a nuestros alumnos y de acompañar respetando los tiempos de las familias, porque también hay que hacer una evaluación, o sea, nosotros dentro de todo somos una escuela privilegiada que sabemos que, bueno, que las familias tienen conectividad, que tienen acceso a determinados dispositivos, pero también había que evaluar, por ejemplo, cuántos dispositivos había en la casa, si todos los hermanos podían tener las clases de Zoom simultáneamente. O si papá no Entonces la nos dimos usaba para cuenta trabajar. que el padre no lo usaba para trabajar. Claro. Entonces, por ejemplo, sobre todo nos pusimos muy de acuerdo entre jardín y primaria, porque además tenía que haber una asistencia de un mayor para conectar a los chicos. Entonces, fue un trabajo de ingeniería, casi te diría, que en ningún grupo fuera coincidente que los hermanos estuvieran simultáneamente en Zoom. Secundaria no nos importaba tanto porque todos los chicos tienen buenos dispositivos y digamos que son independientes a eso. Pero en Ujú. jardín y en primaria había que hacerlo de tal manera, y lo logramos hacer, que los hermanos no coincidieran en los momentos de Zoom. Así que como que tuvimos en cuenta hasta el más mínimo detalle, ¿no? De lo que podíamos hacer. Bien, un desafío inmenso y cómo se acoplaron los docentes, porque obviamente sabemos que es una escuela con un gran número de matrícula y por lo tanto muchos docentes, cómo los docentes interactuaron entre ellos, con los alumnos y con la tecnología. Bueno, ahí siempre la tecnología te presenta un desafío. Sabemos que no todo el mundo está en el mismo plano, pero no había nada para discutir. O sea, ¿No? el que no era muy ducho se tenía que capacitar y lo tenía que lograr. Digamos, encontramos las primeras desigualdades en ese punto. Primero la resistencia. La primera resistencia fue ya a la semana cuando dijimos, bueno, vamos a hacer videos de YouTube para subir y que los chicos los vean. Ya ahí ya fue la primera resistencia. Después, bueno, empezamos con las clases de Zoom y también entender que en esas clases de Zoom ellos sabían que uno está en la casa, o sea, tenés a las familias ahí con nosotros, ¿no? Es un gran desafío, te desnuda mucho una clase de Zoom, te expone. Y Claro. bueno, tuvimos que trabajar esas resistencias docentes, pero la verdad es que, bueno, ¿sabés lo que quedó demostrado básicamente, Guillermo? Que cuando los docentes somos muy de poner excusas, de que esto no se puede cambiar, de que esto hay que hacerlo así, de que los chicos no van a poder, de que los docentes no van a poder, esta crisis y esta situación nos demostró que lo que querramos hacer en educación lo podemos hacer. O sea, no hay excusa para el cambio. Hoy justamente tuve la reunión de evaluación de etapa con los directivos y justamente les dije eso. O sea, nunca más podemos decir esto no lo podemos hacer, porque quedó demostrado que los docentes somos resistentes, resilientes, que podemos con todo, que en 48 horas reorganizamos la escuela, nuestras clases, nuestras aulas. O sea,
que realmente yo creo que esto hay que tomarlo como una oportunidad para hacer esos cambios que uno siempre quiso hacer en su institución, ¿no? Los cambios pedagógicos, organizativos, edilicios. Es una oportunidad que se nos presentó. Es una crisis que, como toda crisis, trae una oportunidad y hay que saber aprovecharla. Entonces pudimos vencer esa resistencia docente, pudimos trabajar con los alumnos, también eso fue como un proceso, pero desde el primer momento la verdad que nos encontramos con apoyo, ¿no? Con necesidad de saber que esto era así, que no había vuelta de hoja y que teníamos que salir airosos, como creo que por ahora estamos saliendo. Seguimos hablando con Mónica Márquez. En este caso queremos preguntarle, en todo este tiempo que fue medio año escolar, ¿cómo fueron viendo, si bien el universo es grande, porque como dijiste, desde 2, 3 años hasta 17, 18, no se puede hablar en general, pero cuáles fueron los cambios y cómo los alumnos se fueron adaptando a esto, al tener al seño o al maestro o al profe en el celular o en la pantalla? Bueno, sí, como vos dijiste, todo es un proceso. Si pensamos en el nivel inicial, por supuesto, los nenes se encontraban que tenían que estar frente a una pantalla para ver a su seño, ¿no? Una cosa absolutamente rara, extraña. Quizás fueron los que tardaron un poquitito más en engancharse y saber que iban a hacer actividades, que es lo que hacen ahora. O sea, ellos se conectan todos los días y trabajan con sus seños o con sus docentes especiales a través de esta virtualidad. Costó quizás un poquitito más por lo propio de la edad. Pensemos que había niños Obvio. que ni siquiera tenían 2 años. ¿No? O sea, yo pienso que, lo digo siempre, el desafío más grande ha sido el nivel inicial, sin lugar a duda, y nuestros docentes han demostrado una creatividad, porque todos los días no solo se conectan, sino que envían a las familias actividades para realizar, para que tengan para realizar en casa. Así que más videos, más un montón de cosas. Con respecto a primaria, los chicos se conectan, de los 5 días, hay 2 días que se conectan el grupo completo y los otros 3 días nosotros tenemos el grupo dividido en lo que es de primero a cuarto grado, dividido en 3, entonces tienen distintos horarios de Zoom. Y en lo que es quinto y sexto grado son 2 días de grupo completo y los otros 3 días el grupo dividido en 2. Eso hace que la maestra tenga una mirada más profunda sobre cada uno de los chicos, porque no es lo mismo tener 25 chicos conectados que tener Obvio. 8, ¿no? Donde se puede trabajar exhaustivamente, y es lo que nosotros hacemos, ese seguimiento individualizado, esa mirada que tenemos sobre cada uno de los alumnos, y entonces la conexión fue fácil, ¿no? Fue rápida, fue fácil, los chicos extrañan la escuela, entonces la posibilidad, aunque sea de encontrarse, es muy loco, ¿no? Porque siempre los chicos normalmente dicen, ay, no quiero ir al colegio, ahora todos quieren ir al colegio. Claro. Esta es la realidad, porque es el lugar de encuentro. Entonces, el Zoom dio ese espacio social que se necesitaba. De hecho, nosotros, por ejemplo, en primaria tenemos los recreos Zoom, que son horarios de Zoom que son optativos, y que nada, se juntan como para jugar, ¿no? Y ahí juegan no con su docente de clase, sino con las preceptoras, con otros docentes,
y hacen actividades absolutamente lúdicas, ¿no? Como por ejemplo también tenemos nuestro espacio, que lo tenemos presencialmente, de educación emocional y social, y entonces están con las docentes de TES, como le decimos nosotros, Taller de Educación Emocional y Social, donde los chicos hacen actividades que tienen que ver con lo emocional, con la emocionalidad, incluso tienen momentos de meditación, ¿no? Esto tanto en primaria como en secundaria. Y después en secundaria, bueno, con la característica del adolescente, ¿no? Que había que decir todos con la cámara prendida, bueno, hubo que poner pautas muy claras, como para que nadie escapara, ¿no? Por ahí. Entonces, una de las cosas que planteábamos con los chicos de secundaria justamente era esto, ¿no? La cámara prendida, para que no estuviera la excusa de estoy tirado en la cama mientras escucho al docente, sino que, bueno, tratar de alguna manera de hacer esta rutina de colegio, aunque lo hagan en el comedor de mi casa o en la cocina, pero que implique, bueno, prepararme para una clase. Y la verdad que los resultados han sido muy buenos, o sea, no tenemos problemas de ausentismo en estas clases, en esta cuestión. Y los chicos, con respecto a la tecnología, bueno, son chicos acostumbrados a la tecnología, así que no fue algo que nos vino en contra realmente. Lo único es esto que te planteaba, bueno, sí, de coordinar los Zoom por la cantidad de dispositivos que pudiera haber. Pero en ese sentido, bien. Y bueno, y apoyándolos emocionalmente. No es fácil, hay momentos en que, bueno, que decaen, que no tienen ganas, y para eso nosotros tenemos, digamos, una preparación extra que tiene que ver con lo emocional, justamente, ¿no? En secundaria tenemos tutores, entonces hacen ese seguimiento y ese llamado por teléfono, esa mirada, igual que los directivos o el equipo de orientación escolar, o sea, tratamos de hacer una apoyatura emocional tanto para los chicos como para las familias. Claro, porque la familia tampoco es la misma que el año pasado, obviamente. Absolutamente. Y uno tiene que entender hasta que, no sé, que están atravesados por sus problemas. Digamos, todos estamos atravesados por nuestros problemas. Pero bueno, esa familia donde la escuela se metió en su casa, donde capaz tiene que sentarse con su hijo para que haga la tarea que no quería hacer antes y ahora la quiere hacer menos porque encima dice para qué, o viste, te pasan cosas como, no sé, llamás por teléfono, ¿qué pasa? Que tu hijo no se conecta. ¿Cómo no se conecta? Si se encierra en la pieza para conectarse. Y el chico decía que no tenía acceso a internet, cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces, uno tiene que estar como muy pendiente, y esa familia hay que entenderla, o sea, hay que ser muy empático en este momento. Yo creo que la palabra es la empatía, hay que entender que estamos todos muy atravesados por angustias, algunos con angustias laborales, con negocios que se han cerrado, con empresas que Hablar. están remando para salir adelante. Entonces, ahí tenemos que estar no como un problema, sino que tenemos que estar al lado de ellos entendiendo y caminando, y la escuela no puede ser un problema, la escuela tiene que ser una ayuda en todo sentido. Seguimos hablando con Mónica Márquez, hablamos de el tiempo de la escuela en este tiempo, mejor dicho, de cómo se van adaptando los chicos y las familias. Y lo que queremos preguntar ahora es tu visión, tu opinión, lo que vos pensás que va a ser el futuro un poco inmediato, digamos, septiembre, octubre, pero también marzo del 2021, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo pensás que no solo la vuelta a la escuela, sino cómo va a seguir el proceso educativo, si eh, va a ser esta nueva normalidad que se plantea ahora, va a ser todo igual, va a cambiar? ¿Cuál es tu opinión, digamos? Bueno, por un lado creo que sí que viene una etapa de nueva normalidad. Nosotros los que vivimos en el AMBA no sabemos en realidad cuándo vamos a volver. Esta es
la verdad, o sea, hay muchas instituciones de otras partes del país que comienzan en abril, en las provincias, en agosto, perdón, en las provincias, nosotros no sabemos cuándo. Pero sí creo que si volvemos este año, no creo que sea antes de septiembre, octubre quizás, y ahí va a haber una nueva normalidad en todo sentido. De hecho, ya se bajó el protocolo y bueno, ¿no? Esta cuestión de que posiblemente los chicos vayan en grupos, hay que tener determinada separación y todo esto que planteó el protocolo. Pero más allá de lo que hay que organizar, que es mucho, porque es una logística escolar en escuelas grandes como puede ser la mía, de 3 niveles, no grandes en cantidad de alumnos porque nosotros tenemos aulas pequeñas, eso tiene que ver con nuestro proyecto, pero sí en cantidad, en 3 niveles, entonces tenés que coordinar entradas, salidas, que no se crucen, nosotros ya estamos como armando ese protocolo posible en cosas que ya podemos hacer, ¿no? Que ya podríamos hacer. Pero por otro lado, retomo el concepto que te dije antes de oportunidad. Yo creo que primero que hay una cierta parte de la virtualidad que llega para quedarse, este modelo blended, este modelo mixto, esto, aprovechar otras cuestiones. Yo le planteaba a los directivos hasta, bueno, nosotros hemos tenido las reuniones de padres y las hemos tenido todos virtualmente, todos por Zoom, con una asistencia perfecta, porque la realidad es que capaz le complica más ir a la escuela, salir del trabajo, corriendo, ir a la Claro. escuela, no encuentro estacionamiento, entonces me enojo, ya llego de mal humor a la reunión, bueno, millones de cosas, que esto, donde en una de esas son cosas a seguir implementando, ¿por qué no tener reuniones virtuales? Entonces, hay muchas cuestiones que yo creo que han llegado para quedarse, han llegado para aprovechar. Y otras cuestiones que te vuelvo a decir que creo que si no nos desempolva esto, no nos desempolva nada. O sea, claro, ¿viste? Porque la escuela, la gestión cambió tanto, las formas cambiaron tanto, que realmente tenemos que tratar de que se quede lo positivo y de hacer los cambios que tenemos que hacer. Básicamente yo creo que una escuela no puede seguir centrada en los contenidos. Estoy convencida y hace mucho que trabajo con esto con los directivos y ellos trabajan a su vez con sus docentes, una escuela en base a competencias, a lo competencial, donde estén los contenidos, porque claramente tienen que estar, pero en una proporción similar a la preparación en competencias para los alumnos. Y esta crisis dejó muy en claro que si hay algo en lo que tiene que trabajar la escuela es en la autonomía, en la autorregulación del aprendizaje, en que los chicos les enseñemos a estudiar solos, les enseñemos a autorregular su aprendizaje, a ser autónomos, a que los padres sepan que sus hijos deben ser autónomos y que ellos no tienen que estar metiéndole en hacer la tarea, porque los estamos enseñando para mañana. Entonces, digamos, la cantidad de contenidos que dé la escuela no significa que uno esté trabajando profundamente, porque a veces se confunde, hoy tengo que dar mucho contenido, y capaz los chicos no aprenden nada, sino que es la forma en que damos esos contenidos, no son los contenidos en sí. Entonces, los contenidos no pueden estar disociados unos de otros, se tiene que trabajar en proyectos, se tiene que trabajar interdisciplinariamente, se tiene que favorecer el equipo, la construcción colectiva, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, ¿no? Yo creo que esta es la oportunidad para que todo esto se implemente. Y si vos tenés un modelo blended, o sea, un modelo mixto, donde vos podés hacer determinadas cosas en la presencialidad, podés hacer otras cosas diferentes justamente en la virtualidad, ¿no? Esta cuestión del aprendizaje, del autoaprendizaje, de la investigación y del flipped room, ¿no? Esta cosa de investigar y llevar las cuestiones al aula. Entonces, creo que siempre me baso, o sea, soy una persona que trato de ser positiva, soy positiva y todas estas cosas las tomo como oportunidades, ¿no? Entonces sí, no va a ser lo mismo, no creo que volvamos a lo mismo en cuanto a lo organizativo la logística, pero tampoco creo que tampoco creo que debamos seguir en lo mismo que estábamos. Bien. Bueno, más que claro todo lo que nos pudiste ilustrar, Mónica, no solo con respecto a tu institución, sino también a cómo están los chicos y obviamente al futuro inmediato que nos espera. Desde acá te agradecemos muchísimo
Espero que podamos contar de vuelta con vos, posiblemente cuando retomemos las clases, para que nos sigas contando cómo va esta nueva normalidad. Bueno, les agradezco a ustedes la oportunidad y bueno, creo que son buenos estos espacios de debates entre instituciones, entre directivos, ¿no? Para construir una mejor educación para todos nuestros alumnos y alumnas. Así que muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Mónica.